Mucho que discutir hoy en esta ronda de análisis. Me acompaña José Pichi Torres Zamora, portavoz de la mayoría de la Cámara de Representantes, José Luis Dalmau, senador del Partido Popular Democrático y expresidente del Senado, y Adrián González, senador del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con el tome y dame entre la Secretaría de DACO y el actual secretario de la Gobernación. No se preocupen que hoy no nos vamos a quedar en la controversia, nos vamos a mover a la política pública. Quiero que también darle sustancia a la gente. ¿Qué opinión les merece lo que está ocurriendo? ¿Le dan credibilidad a las expresiones que está haciendo la Secretaría del Departamento de Desarrollo Económico de DACO? Mira, en mi caso personal, o sea, si la Secretaría entiende que tiene que hacer algún señalamiento, que lo haga. O sea, yo creo que está tarde en el sentido de que estas son cosas que se pusieron a decir antes. O sea, yo creo que dentro de lo que ella ha hablado, pudo haber dicho antes, pero si ella entiende que dentro de lo que ella sabe, reconoce hay algún tipo de delito, mira que haga las querellas correspondientes. Pero usted entiende que hay un asunto de timing, de que no lo dijo en su momento y que parecería una respuesta a la querella que le fue presentada. Parecería una respuesta a la querella que fue presentada, pero dentro de eso, si ella entiende que hay algo que ella entiende que fue ilegal, que lleve a las autoridades correspondientes su planteamiento. Tampoco le quita que abonan otras alegaciones que se han hecho del secretario de la Gobernación que son consonas con ese mismo tipo de modo de operar. ¿Cómo usted lo ve? De esa manera. O sea, no es una persona, fue una pasada secretaria del gabinete, ya hay otro secretario que hizo unas declaraciones juradas, ya han habido otros señalamientos de otros funcionarios. Bueno, es importante que se sepa la verdad, pero aparenta que ese es el modus operandi, ¿verdad? No todo el mundo puede estar equivocado, no todo el mundo puede estar en un solo bando. O sea, aquí hay alegaciones bien serias de diferentes partes. Por otro lado, también el secretario de la Gobernación ha dicho que se ha distorsionado lo que se ha presentado. Bueno, nosotros sabemos que el secretario de la Gobernación del partido que sea, pues tiene que ejecutar la política pública del gobierno de diferentes maneras. Aquí lo que ha pasado es que como el que la está ejecutando viene de una firma de cabildero que se señala que ha tenido y tiene contratos con el gobierno, pues entonces ahí es que la percepción crea otras cosas. Pero una cosa es la percepción y otra cosa son los señalamientos, las declaraciones juradas. El que hace una declaración jurada se arriesga a que si no está correcto lo que dice ahí, tiene consecuencias jurídicas. Tiene un peso distinto. Tiene un peso distinto. Sí. Y yo creo que dice que cuando el río suena es porque agua trae. Sin embargo, aquí se siguen despachando la mayoría de estas alegaciones como ataques políticos o chismes o ataques preprimaristas, pero... Sí, pero el agua ya sucia, ya el agua que viene sucia. Y yo creo que ya es demasiado, es como si no todo el mundo le dice que tu nene mira, tu nene muerde y pellizca, tu nene muerde, pero ese es mi hijo no muerde, y te lo dice todo el mundo. Yo creo que debemos hablar con el nene a ver si muerde y pellizca. Y castigarlo. El problema es que parece que el nene se cree que no lo van a castigar. Es un engreído, es un niño engreído. El problema es el siguiente, la ciudadanía mira estos programas todos los días, el análisis que se hace, los referidos, unos y otros, todos los días, de todos los bandos, pero lo que no se ve en ningún análisis son consecuencias. ¿Qué va a pasar, Adrián? Mira, bueno, mientras la gobernadora siga aferrando su confianza a este niño malcriado del que todo el mundo da queja, pues tristemente va a seguir engriendo a ese niño y ese niño se va a seguir portando mal. La gobernadora tiene en sus manos la facultad de retirarle la confianza a la persona en la cual ya nadie confía en este país por la cantidad de quejas, pero yo creo que por el otro lado, aquí las lealtades están caducando según afectan a cada cual. Sebastián Negrón habló cuando le pasó algo a él. Ahora la exsecretaria del DACO habló cuando le pasó algo a ella. Pero mientras tanto, aquel le decía el boss, mientras se texteaban, la del DACO estaba en silencio y nunca había dicho esto hasta que la demandaron. O sea, que esto aquí, el gobierno está contaminado completo. Hay mucha gente, porque son 130 agencias y evidentemente ni lo del DEDEC ni lo del DACO aparece que son cosas aisladas. Y hay mucho silencio allá afuera. Yo creo que todos los funcionarios que están ahí, aunque sean de la confianza de la gobernadora, si entienden que están pasando cosas mal, ayudan al país, pidiendo que el gobierno funcione bien y que mejoren las cosas. Yo creo que no esperen a que Domenech mande a hacerle algo para hablar, que quieran que esto se arregle. Adrián, yo creo que estamos en un momento bien frustrante para la denuncia, cuando los denunciantes se convierten en investigados, pero más allá de eso, hay una política pública federal donde no se están llevando casos de corrupción. Así que quien quiera ir a denunciar esto en las autoridades federales debe sentirse como que ¿qué voy a hacer? Me voy a calentar. Y usted mismo lo dice, usted dice, en su momento Sebastián le decía al boss, pero no nos abstraigamos de que
Francisco Domínguez es una figura con muchísimo poder. Demasiado. Tiene esa orden ejecutiva, le da casi tanto poder como la gobernadora de Puerto Rico, sin el mismo grado de rendición de cuentas. O sea que básicamente es un gobernante detrás de la cortina. En este caso, yo creo que para muchos secretarios que se puedan ver en situaciones muy similares, no es hasta que les toca que gritan, como pasó con Valerie o con Sebastián, porque en otros momentos significaría la pérdida de la cabeza. Sí. Bueno, yo como lo veo, o sea, independientemente del nombre de la persona, el secretario de la Gobernación tiene que ejecutar política pública. Y realmente el trabajo de política pública es sí llevar a secretarios a que hagan el trabajo que tienen que hacer, formular política pública, hacer ciertas cosas. Y eso molesta, independientemente de la persona. Ya ha pasado en esta administración, pasará en otras administraciones y a futuras administraciones. Así que, nuevamente, los casos que se están corriendo ya tienen foro. Y como tienen foros, esos foros tienen que decidir, tienen que actuar y tienen que comunicar al pueblo puertorriqueño. Y el pueblo se va a enterar exactamente quién estaba diciendo la verdad y quién no. Veremos qué pasa. Yo creo que es una gran oportunidad para las entidades fiscalizadoras crecerse, demostrar que verdaderamente tienen independencia y traer unas investigaciones serias, independientes y que haya justicia. Al final no es una cacería de brujas, es que se sepa la verdad. Y que generen confianza nuevamente en el pueblo, que se ha perdido en todas las instituciones, sobre todo en la fiscalizadora. El pueblo necesita que le devuelvan esa confianza. Sí, cuando un funcionario que tiene a cargo una investigación dice, no voy a citar los testigos, bueno, pues no se dio a cabo una investigación seria. Y todo el mundo se lleva la misma impresión del toallazo. El toallazo, el toallazo, el toallazo. Y yo creo que este pueblo, cuando pierde la fe en sus instituciones, eso tambalea la democracia. Eso lacera la democracia, así es. Bueno, ahora quiero salir de la controversia y quiero ir a la política pública. La sesión acabó, pero hay una que se avecina. Yo quiero saber de cada uno de ustedes cuáles son sus prioridades legislativas. Si ustedes tuviesen un proyecto que les gustaría poder aprobar en esa próxima sesión porque creen en su importancia, ¿cuál sería, Pichi? Mira, en el caso mío, desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con el impuesto al inventario y obviamente asegurarnos que la reforma contributiva a los puertorriqueños llegue final y firme. Pero usted aprobó eso una vez y se lo vetaron. ¿Qué va a hacer esta vez? Yo entiendo, y te digo, Johnny Méndez lo ha dicho, Johnny Méndez ha sido propulsor de eliminar el impuesto al inventario. Yo entiendo que hay formas y maneras de hacerlo y simplemente tenemos que seguir empujando la rueda, llegar a ese proyecto donde haya el consenso real para lograr moverlo. Y la reforma contributiva, o sea, ya vimos cómo el estímulo ayuda a muchos puertorriqueños. Podemos hacerlo realidad y que realmente se convierta en algo futuro. Eliminación del impuesto alimentario, reforma contributiva, que eran dos promesas viejas, están medio atrás en los cumplimientos. Pero tenemos que trabajarla. Obviamente la Junta no ha sido fácil en el pasado, no ha sido fácil ahora mismo. Tenemos que trabajarla y seguir empujando porque al fin y al cabo se trata de que el puertorriqueño tenga más dinero y que la economía de Puerto Rico se mueva. No, y la realidad es que en esos en particular, en esos dos proyectos, la Junta no nos está pidiendo nada que no nos debimos haber pedido nosotros mismos si lo hubiese la Junta, que era poder identificar de una forma los recursos responsable que y esos obviamente fondos son hacer el balance correcto. Esas propuestas tienen un costo económico, hay que identificar el costo económico para sustituir el impuesto alimentario. En mi caso, proyectos de desarrollo económico, proyectos de salud. He tenido acercamientos de unas áreas de la salud donde me han pedido que trate de trabajar en legislación. Y la legislatura va a tener que buscar la manera, como un todo, como representante del pueblo, de todos los partidos, de ver cómo desde la legislatura podemos atender los problemas de energía eléctrica y de agua. Hoy se anuncian nuevos racionamientos de agua, cuando hace 3 meses la gobernadora le dijo al país que habían terminado la primera fase del dragado de Carraízo, que se recuperaron más de 2 millones de metros cúbicos de espacio para almacenar agua. Hoy está en observación y hay racionamiento en el área metropolitana, en Canóvana y en Loíza. Si hay agua en todos los embalses, menos en el de Sidra, ¿por qué no tienen agua las comunidades? ¿Hay terreno fértil en la legislatura para ese tipo de aprobación en conjunto de proyectos que permitan mejorar los servicios de agua y electricidad a la ciudadanía? Y establecer prioridades. Aquí hay unos informes que nos establecen cuáles son las plantas que son prioritarias y no vemos que se haya atendido ninguna de las prioridades que están en los informes de la propia autoridad. Adrián. La legislatura se ha tenido que convertir en un ente fiscalizador y le ha quitado tiempo a la legislatura, lo digo con la mayor objetividad, del trabajo legislativo clásico, por así decirlo, que es aprobar leyes. Pero sin embargo, coincido con los compañeros en el desarrollo económico, coincido también en el asunto de la energía eléctrica y el abasto de agua, pero con esas, como corolario, también está el asunto de proteger el ambiente. Hay más de 100 recomendaciones del Comité de Expertos en Cambio Climático de la administración PNP del cuatrienio pasado que han sido ignorados y que atienden muchísimos temas que pudieran ser útiles si se convirtieran en ley
para atender, por ejemplo, una sequía extrema, para atender el calor extremo, para atender la construcción desmedida cerca de la zona costera, y eso no se ha atendido, y eso ha sido una prioridad para nosotros. Muchas de esas recomendaciones, fíjate, no estoy hablando del programa Patria Nueva, estoy hablando de las recomendaciones que hicieron esos expertos en cambio climático que no respondían ninguno a ningún partido y que nosotros nos hemos encargado de convertirlas en proyectos de ley. Atendiendo eso, se habla de la expansión de entreno urbano hasta el aeropuerto, y los expertos dicen que en menos de una década más o menos el agua va a llegar al aeropuerto y no va a haber aeropuerto. Pues entonces, ¿para qué queremos hacer un tren hasta el aeropuerto si no va a haber aeropuerto? Ni eso agua. hay que planificarlo bien. No, y olvídese del tren hasta el aeropuerto. ¿Con qué luz? La cantidad de espacios en Puerto Rico que van a estar bajo agua en los próximos 30 años, y no existe un plan de relocalización de infraestructura crítica, incluyendo plantas generatrices que van a estar bajo agua, y en 30 años que vamos a esperar que nos toque la puerta tener media infraestructura turística bajo agua para entonces decir qué vamos a hacer con toda esta gente. Y el aeropuerto, y escuelas, y carreteras, y puentes, y comunidades completas, y no, aunque hay recomendaciones que no son del programa de gobierno de ninguno de los partidos, que son de literalmente expertos, porque fue el nombre del comité, no las quieren atender. Y esa es una gran prioridad que debería tener la legislatura. Hay un tema particular, y es que ustedes legislan cada uno con respecto a unas causas que ustedes han apadrinado. Claro. Y uno siempre es un legislador que trabaja con lo ambiental, el otro con lo de desarrollo económico, el otro con asuntos de transparencia, salud, educación. Pero hay unos asuntos que van más allá de apagar el fuego inmediato, de resolver el problema inmediato, y van otros a la visión que tenemos del Puerto Rico que deseamos tener y que queremos evitar. Y en cuanto a esas visiones, ¿ustedes ven suficientes proyectos de política pública que miren dónde va a estar Puerto Rico en 30 años y qué podemos redactar aquí para estar en una mejor posición o dejar a esas generaciones en una mejor posición? ¿O estamos demasiado consumidos en el presente, en cómo resuelvo lo inmediato? Porque hacemos proyectos hasta para, ¿sabes? Tenemos el Dominus Project, tenemos el Wanda Vázquez Project, tenemos, ¿sabes? Para cada los situación, panchos. Vamos a hacer un proyecto para atender esto que acaba de pasar. Pero fíjate, yo creo que las situaciones que ha vivido Puerto Rico en los pasados 10 años, tal vez década pasada, sí han provocado que nos enfoquemos en resolver los problemas inmediatos. Eso es una realidad. O sea, si hablamos, mira, yo puedo coincidir con lo que va a pasar en aeropuertos, se ha dicho 10, 20, 30 años. Yo creo, como ingeniero, yo creo firmemente en que el sistema vial de Puerto Rico modal tiene que darse. Tenemos que mirarlo, pero eso es a futuro. El plan vial de Puerto Rico, que tal vez no estamos revisando, tenemos que mirarlo a futuro. Tal vez, o sea, lo que estamos haciendo estamos hablando de las personas mayores adultas. Esta semana, con las cosas que hemos visto, sí tenemos que trabajar con eso, porque la población de Puerto Rico va a ser una población mayor adulta. Así que, desgraciadamente sí, estamos bregando con el inmediato, pero sí tenemos que planificar a futuro. Tenemos las playas llenas de sargazos. Se sabía que venía el sargazo. ¿Cuál es el plan para atenderlo? No hay plan. ¿Qué pistacho mordió a Guardián? A mí lo que me da tristeza con esto es que sabíamos que el sargazo venía. Sabíamos, los demógrafos llevan tanto tiempo diciendo, mira, para tal año la mayor parte de nuestra población van a ser adultos mayores. Y no hemos preparado ni el sistema de salud, dejamos colapsar los sistemas de retiro. La realidad es que todo se avisa. Yo tenía aquí al geomorfólogo José Molinelli, nos avisa, las unidades construidas antes de 1987 hay que revisarlas. ¿Qué vamos a esperar? ¿Un terremoto para legislar, para revisarlas? O sea, siempre esperamos la crisis para tomar acción. Es un gobierno de reacción. Es un gobierno reactivo, no proactivo. Aquí las escoltas son un problema, legislamos para las escoltas, aprueban las escoltas. ¿Qué pasó con las escoltas? Por dar un ejemplo de muchos, de cosas que, como tú dices, han presentado proyectos, es el tema, están un mes hablando del tema, viene otro tema y sepultó el anterior. Todavía no sabemos a dónde fue a parar el dinero, los 2.000 barbetes falsos. A veces ruido, en Yabucoa. Ruido opaca lo que realmente es importante, eso es una realidad. Gracias a los tres, pero a mí me gusta que aquí ustedes se escuchan, aquí no hay ruido. Gracias aquí por eso. Hay una buena discusión y miren, aquí hay representación de todos los partidos. Yo creo que sentarse, dialogarlo y ver cómo hacemos unos proyectos de país, así que agradecida de tenerles aquí a los tres. ¿Cómo no? Bueno, aún hay mucho más acá en Última Palabra, Iván.